Bueno, hablamos de reflexiones porque sobre los hechos fácticos, sobre la historia ordenada, hay historiadores, hay analistas, que por suerte hoy son escuchados, son comprados sus libros. Hay una nueva forma de analizar la realidad que nos toca, mirando hacia atrás, mirando la historia, y esto es bueno, saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Las reflexiones son acerca de algunos hechos. En estos minutos quizás valga la pena recordar que lo que iba a ser la Argentina era un territorio muy extenso, de 500.000 habitantes aproximadamente, y que tenía ciudades como Mendoza, como San Juan, que estaban al pie de la cordillera y que estaban más relacionadas con Chile que con Buenos Aires, que Tucumán, que Salta, Jujuy, estaban más relacionadas con el Perú y con la cultura indoamericana que con Buenos Aires, y que se tardaba de Tucumán para llegar a Buenos Aires 2 meses y pico. Que Córdoba era el lugar donde estaba lo más conservador, digamos, para aquellos tiempos, que era fuertemente religiosa, donde estaba también una élite cultural e intelectual importante. Y que bueno, que en la Mesopotamia teníamos a Paraná, teníamos a Santa Fe, como poblaciones menores, que Paraguay y Uruguay rápidamente se escindieron de lo que iba a ser la Argentina, como así también Bolivia. Y que Buenos Aires era la ciudad puerto. La ciudad puerto que por esa característica y su relación con el comercio, con las novedades, iba a ser en el futuro quien iba a comandar hegemónicamente, digamos, el comercio y la política en general de esta futura nación. Así era la situación, no era fácil. Estados Unidos, por su disposición geográfica, por sus ríos, las comunicaciones han sido siempre más rápidas entre las distintas ciudades. Acá se tenía que hacer a lomo de mula, a caballo, en carro, y bueno, los polvorientos caminos hacían dificultoso la comunicación. Buenos Aires, por otro lado, en ese momento, la Buenos Aires colonial tenía, como así lo dictaminaba la corona española, una fuerte burguesía que estaba sin la posibilidad de decisión, una fuerte burguesía naciente, criolla, sin posibilidad de decisión, ya que la corona española hacía de sus colonias tenía una fuerte decisión sobre las mismas, y los funcionarios eran españoles. Los personajes de mayor decisión eran españoles. Había un monopolio establecido, se comerciaba nada más que con España. Y por otro lado, los jóvenes que se instruían en Europa venían con nuevas ideas, con las ideas revolucionarias de la Francia que se había liberado hacía muy pocos años, sus fuertes pensadores. Bueno, y por otro lado había también una decisión que se iba gestando de independencia a través de hechos como la Revolución Inglesa, como las invasiones inglesas, que tuvo a Buenos Aires como estrenando esta cuestión de la defensa entre pueblo y milicia. Esto realmente es uno de los elementos trascendentes que hacen a la identidad de esta nueva aventura, de esta nueva posibilidad.
Y después sus hombres, los hombres que encarnan la Revolución de Mayo, todos hombres diferentes en su extracción, en su historia, en edad. Teníamos abogados como Moreno, como Belgrano, como Paso, y también teníamos militares como Saavedra, comerciantes españoles, llamados a integrar esta primera junta para también tener contenida esta realidad que existía. Esta composición variopinta tenía una inteligencia en común, la necesidad de crear un gobierno propio. Y esta necesidad era por distintos intereses, más allá de la visión futura que cada uno de estos integrantes tenían. Los comerciantes porque querían abrirse al mundo de ese momento, a Estados Unidos, a Inglaterra, poder comerciar. Era un interés principal de Inglaterra comercial, ya estaba la revolución industrial, la producción en serie. Necesitaba las colonias españolas para poder colocar sus productos. Y también estaban como decía, los intereses de aquellos hombres que pensaban en más grande, en la estrategia futura para poder decidir, para crear una nueva nación. Estos hombres tan distintos y con distintos intereses, sus ideas fueron más allá que sus propias personalidades. Y creo que esto es lo destacable de Mayo. Y creo que es el ejemplo, que estos hombres con esas contradicciones y con sus pequeñeces y con sus egoísmos que llegaron a no reconocer a Belgrano, no llegaron a reconocer en su momento a San Martín, pero más allá de estas pequeñeces, estos hombres encarnaron lo que después se dijo, el levantar una nueva nación a la faz de la tierra. Y esto es lo que posteriormente nosotros hemos vivido, distintas tendencias, distintas formas de ver el futuro. Quizás hoy la reflexión sea que no es necesario tener una misma idea, no es necesario tener una misma ubicación social para tratar de construir un destino común. Que de eso se trata. La nación es esa necesidad de crear un destino común, más allá de las visiones. Y en una época electoral como la que tenemos, seguramente va a haber temas que nos vamos a poner de acuerdo que deben ser el debate y la preocupación de todas las tendencias, de todos los grupos políticos, de las distintas ideas, de cómo encarar estos temas, pero ponernos de acuerdo en esos temas. En el tema de la inseguridad, del combate frontal ante la droga, de la distribución justa de la riqueza, de la precarización laboral, el trabajo genuino, crear fuentes de trabajo genuinas, no depender tanto, digamos, de nuestros productos primarios o de la industria bienvenida de desarrollo de la industria del automóvil, no tanto depender de estas cosas, porque ya tuvimos experiencia en estos días. El cierre de la importación de Brasil, bueno, amenaza con traer problemas, seguramente problemas que se van a solucionar. Pero una Argentina que se precia de tener un futuro, de tener todas las posibilidades, seguramente va a tener que crear otra industria genuina también, que a desarrollarse para garantizar seguramente ese trabajo. Y bueno, que el subsidio que hoy se da para el que menos tiene sea reemplazado por un trabajo genuino. Estas deben ser quizás las preocupaciones. Y el ejemplo es que aquellos hombres tan distintos y con visiones tan diferentes de la Argentina que iba a nacer, fueron capaces de hacerlo. Y seguramente en el día de hoy,
que estamos ya a 201 años de esta epopeya, de esta posibilidad que no era posible desde el análisis político en ese momento, lo fue. Y hoy estamos acá. Nos queda terminar de completar nuestra identidad. Esa identidad que se creó por la historia, que se creó por nuestras victorias, por nuestras derrotas, por nuestro folclore, por nuestra religión. Nos falta completar esa identidad. Y esa identidad seguramente va a tener que ver en cómo decidamos cada uno de los hechos pendientes que hemos mencionado.